Hola, bendiciones. Queremos meditar en uno de los salmos, el Salmo 142, que se le atribuye al rey David y que fue escrito luego que el rey David huye de la presencia de Saúl, ya que Saúl, movido por los celos que generaba el liderazgo de David, quiere acabar con la vida de este joven que se había convertido prácticamente en un héroe en la nación de Israel o en el pueblo de Israel, al haber acabado con la vida del gigante Goliat, el cual en el primer libro de Samuel nos dice que estuvo retando al pueblo de Israel para que combatiesen contra él. Pues conocemos la historia. David llega con una onda y de la primera pedrada que tira, pues impacta en la frente, en el rostro del gigante y acaba con la vida de este gigante. Y Saúl, en lugar de sentir alegría, en lugar de alabar a Dios por aquello que había pasado, Saúl lo que siente son celos de David, ya que las mujeres proclamaban que Saúl había matado a sus miles, pero David a sus 10,000. Y en una ocasión llegó a decir, ya solo falta que le den el reino. Vea lo que puede provocar los celos infundados. Así que Jonatán, el hijo de Saúl, advierte a David de los planes que tiene su padre para terminar con la vida de Saúl y de David. Y David no le queda otra más que huir y se va a ocultar, según los relatos, a la cueva de Adulán. Y luego hay un grupo particular de personas, en su mayoría hombres, que siguen a David. Y son los angustiados, los endeudados, prácticamente los rechazados sociales del Israel de aquella época, que van donde David. Ese era el ejército que tenía David. Vea lo que David pudo haber sentido. Él está afligido, y aquí en el Salmo 142 nos lo dice, lo que está pasando, y llegan estas personas con estos adjetivos tan especiales que la palabra de Dios nos dice acerca de ellos. El 142 dice entonces: clamé a Yahweh con mi voz, hice una súplica a Yahweh con mi voz. Expuse ante él mi petición y manifesté mi aflicción delante de él. Cuando mi espíritu estaba exhausto, tú conociste mis sendas. En la senda en que camino me han rendido trampas. Observé a la derecha y lo consideré, y no había quien me instruyera. Fui despojado de un lugar de refugio y no tuve un vindicador para mi alma. Te supliqué, oh Yahweh, diciendo: tú eres mi esperanza y mi porción, oh Yahweh, en la tierra de los vivientes. Atiende a mi súplica, porque estoy muy abatido. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Tus justos me esperan cuando tú me recompenses. Vea las características que David nos dice que está pasando en ese momento. Nos habla de aflicciones, dice que se siente afligido, se siente abatido. Cualquiera podría pensar que la vida de David ha de haber sido una vida de color de rosas, que el hombre debió haber vivido en un palacio rodeado de todas atenciones y que ningún problema debió haber llegado a la vida de este hombre. Después de todo, era el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero si usted lee todos los salmos, si usted lee el primero de Samuel y segundo de Samuel, se dará cuenta de todas las aflicciones, como él escribió, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, y David no fue ajeno a esto. David sabía muy bien cuando hablaba acerca de aflicciones. Cuando nos imaginamos eso, el hombre conforme al corazón de Jehová, que significa que Dios le ha de contestar todas las oraciones, que él no ha de pasar ningún problema, que él no ha de tener enfermedades, no ha de tener problemas económicos, no ha de tener absolutamente nada de todas las crisis que yo estoy pasando. Pero no es así. Tuvo que huir
en 2 ocasiones por su vida. Bueno, muchas ocasiones, pero las que me refiero, en esta ocasión Saúl quiere quitarle la vida, pero también tuvo que huir porque uno de sus hijos quiso quitarle la vida. A esas aflicciones se enfrentó David. Y hay también, en el libro de Samuel, hay también la historia donde nos dice que en una ocasión los amalecitas invaden Israel y secuestran a las mujeres y secuestran a los niños. Y estas personas que ahorita llegan a la cueva de Adulam para reunirse con David, estas personas dicen que se rebelaron contra él y querían apedrearlo, querían matarlo. Y él dice, comenzó a llorar. Pero dice también que se fortaleció en Jehová. Yo sinceramente admiro a David. Yo admiro cómo él se fortalecía, porque no es fácil fortalecerse cuando uno está pasando por situaciones difíciles. No es fácil. No es fácil acudir en una oración y luego levantarse de esa oración confiando, diciendo, de aquí en adelante todo va a cambiar. Sí, oramos en ese momento y en ese momento sentimos paz, pero luego cuando ya pasan los minutos, cuando pasan las horas o los días y no vemos respuesta, nuestra mente comienza a dudar y a desconfiar del amor y de la protección y provisión que Dios tiene para nuestras vidas. Es por eso que yo admiro a David. David se fortaleció. Sus mujeres, porque no era solo una la que tenía, el hombre pues tenía esa debilidad. Y dice que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos y lo querían apedrear, lo querían matar en ese momento, pero él dobla rodillas y se fortalece en Jehová. Realmente que tenemos que aprender mucho de cuando estamos pasando en las crisis, cómo fortalecernos. Y no estoy hablando que en ese momento Dios contestó la oración, no. Sí, luego llegó y tomó su ejército le siguió, pudieron hacer un rescate. Pero estoy hablando de ese momento cuando no vemos la respuesta de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De qué manera actuamos? O mejor dicho, reaccionamos cuando vemos que Dios no actúa en aquello que le estamos pidiendo. Hay que aprender mucho, hermanos. La vida del creyente, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, no es un camino de rosas, no es un colchón de rosas, donde todo nos va a salir bien. Si a usted le han hecho creer eso, lamento tener que ser yo quien lo desengañe, quien le diga que no es así. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y debemos de aprender eso, a confiar para no desanimarnos. Porque el desánimo es lo peor que le puede pasar a un creyente. Su salvación usted no la va a perder. Nuestro enemigo, el adversario, el diablo, Satanás, él sabe que no nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, pero sí nos puede arrebatar la confianza. Sí puede poner duda en nuestra mente y hacernos desconfiar del amor y de la protección de Dios para nuestras vidas. Por eso que debemos de fortalecernos en el Señor. Y aunque las cosas no sucedan como nosotros queremos, y quizás nunca vayan a suceder como nosotros queremos, quizás nos vamos a ir de este mundo y todas esas oraciones, peticiones que le hicimos a Dios, quizás la mitad o el 75% van a ser contestadas y un 25% o quizás más o quizás el 80%, si Dios no quiere contestar, pues no va a contestar. Ni usted ni yo le vamos a doblar el brazo para que conteste. Aprendamos entonces de David. David aprendió a confiar en Dios. Fue tanta su confianza que en los 2 momentos que tuvo la oportunidad para acabar con la vida de Saúl y terminar con esa cadena de amargura que tenía Saúl en su corazón y terminar con ese deseo de Saúl de matarlo, él se abstuvo. Y en una ocasión que rompió el manto de la vestidura, del manto real de Saúl, le pesó en su corazón. Me imagino que debe haber dicho, ¿qué va a sentir Saúl cuando vea que le hace falta una pieza a ese manto que debe ser muy valioso? Estoy hablando que le cortó ni siquiera un pelo o que le hizo una heridita superficial, no, a un pedazo de tela, y le pesó, porque sabía que era su rey, que era el ungido de Jehová.
Inclusive cuando el amalecita le lleva las noticias de que Saúl está muerto y le pregunta, ¿y tú cómo sabes que está muerto? Ah, porque yo le ayudé a matarlo. Dice, porque él estaba ahí y me pidió y entonces ya, ¡pum!, le clavé la espada. Y David hizo que mataran a aquel amalecita por haberse atrevido a tocar a la autoridad en ese momento en Israel. La lucha no es contra carne ni sangre, y David lo entendió muy bien. Y por eso no procuró quitarle la vida a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Nuestra lucha es espiritual, y por eso debemos aferrarnos más que nunca a la presencia de nuestro Dios y orar y pedirle fortaleza en medio de la crisis. Dios le bendiga. Hasta la próxima.